Y bueno, vamos a poner el mensaje de esta mañana. Si lo pueden poner en las pantallas, lo puedes anotar ahí en tu celular, en tu libreta. El tema de esta mañana se llama ¿cómo? Solo tu gracia. Y cuando este viernes que cumplí años y me levanté, yo recordaba cómo hace 4 años estábamos viviendo una etapa muy difícil como sociedad, en el mundo entero. Estábamos bajo una pandemia que pues cobró vidas, nos mantuvo encerrados, también preocupados, porque no podíamos tener la libertad de hacer nuestras actividades como normalmente lo hacemos. Y yo titulé este mensaje Solo tu gracia, porque en verdad he visto la gracia de Dios durante estos 4 años. Pienso que a partir del 2020 algo cambió en el mundo entero. A partir de esta pandemia algo sucedió y todas las cosas empezaron a cambiar. Hubo personas que pues se alejaron de la fe, se alejaron de Dios, pero mira, por gracia tú y yo estamos aquí. Así que dile a la persona que está a tu lado, mira, por pura gracia estás aquí. En verdad yo me levanté ese viernes y le di gracias a Dios no solamente por un año más de vida, sino porque he podido ver su gracia en todo este tiempo. Y por eso Dios me empezó a hablar acerca de este tema que es la gracia. La gracia es un favor inmerecido. Repite conmigo, un favor inmerecido. La gracia de Dios es un favor inmerecido. Tú y yo tendríamos que haber sido castigados, haber sido condenados si hubiéramos estado viviendo todavía en la ley. Pues la ley es muy estricta, la ley es muy dura, es muy severa, pero hay algo que nos mantiene hasta este día que se llama gracia de Dios. Y tú hoy quiero que a lo largo de este tema tú reflexiones cómo han sido estos 4 años a partir de la pandemia. Que hoy tú te des cuenta que realmente ha sido su gracia la que te ha sostenido, que ha sido la gracia de Dios la que te ha levantado, la que te ha permitido experimentar gozo, paz, bendición. Hay muchas personas que han sido bendecidas y como empezando desde cero, Dios las ha bendecido grandemente. Quizás has sido bendecido en tu negocio, has sido bendecido en tu hogar. Quizás has visto una bendición por parte de Dios en este tiempo. Quizá todavía aún no la ves, pero la vas a ver porque la palabra dice que Dios es fiel y que hay bendición como esa lluvia, la temprana y la tardía, pero cuando Dios bendice lo hace en el tiempo correcto. Así que si todavía no has visto algo que tú anhelas, créeme, en su tiempo llegará, porque Dios es bueno y su gracia siempre se extiende sobre cada uno de nosotros. Dice, vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2, que nos habla más acerca de lo que es la gracia, de cómo realmente debemos reflexionar cuánta gracia hemos recibido. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 2, vamos a iniciar a leer desde el verso 1. Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiero que tú entiendas la magnitud de esta palabra, que cuando nosotros estábamos muertos en el pecado, Dios ya estaba empezando a generar la vida, estaba empezando a planear esa vida abundante que nosotros íbamos a tener. Por eso tan importante es entender que hay un antes y un después. Es muy importante entender y que tú entiendas, por ejemplo, cuándo fue ese día, ese momento en cuando tú conociste a Jesús. Creo que esos días son de los más importantes que debemos tener en nuestros corazones. Cuando nosotros hicimos esa oración de fe, cuando nosotros invitamos a Jesús a vivir a nuestro corazón y algo a partir de ahí empezó a cambiar.
¿Cuántos de ustedes recuerdan quizá ese momento cuando ustedes dijeron, ya, hasta aquí le voy a entregar mi vida a Dios, y empezaron a ver un cambio? ¿Cuántos de aquí recuerdan ese momento? ¿Recuerdan quizá esa oración? Sabes, es muy importante que tú a lo largo de los años no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Dile a la persona que está a tu lado, nunca te olvides de dónde Dios te ha sacado. ¿Alguien en esta mañana, en esta tarde, recuerda de dónde Dios lo ha sacado? ¿Fue de algo bueno o de algo malo? ¿Sabes? Que nunca se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Creo que una de las claves más importantes dentro de la vida de un cristiano para que nunca pierda el enfoque, pierda el piso, como dicen por ahí, es no olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Y por eso esta primera pregunta en esta mañana, ¿de dónde Dios te ha sacado? Ahí ponla en tus apuntes. Y esta pregunta, ¿de dónde Dios me sacó? Y que con esta palabra tú te des cuenta que cuando tú estabas mal, que cuando estabas quizá perdido, angustiado, en derrota, cuando estabas pasando quizá el peor momento de tu vida, que tú puedas entender esta palabra que dice, y Él os dio vida a vosotros. Repite conmigo, Él me dio vida. Y hay mucha gente que no se da cuenta que está muerta espiritualmente. Y eso es lo que pasa en estos tiempos, que hay personas que sí les puede ir bien en sus negocios, en sus asuntos, pero hay una muerte espiritual. Y creo que el regalo más precioso que nosotros tenemos en este tiempo es que tú y yo tenemos vida. Quizá podemos estar pasando por una aflicción, por una enfermedad, por una situación familiar, matrimonial, pero hay algo que es muy importante, que tú debes de recordar, que tú tienes vida espiritual. Porque cuando estamos muertos espiritualmente, por ejemplo, una depresión nos puede derrumbar. Una situación familiar nos puede destrozar. Por eso la importancia de la vida espiritual. El espíritu es lo que hace que cada uno de nosotros estemos firmes. Podemos fallar, podemos quizá desanimarnos, enojados, pero hay algo que nos mantiene con vida y es el espíritu. ¿Sabes? La Biblia dice que, no sé si ustedes recuerden la historia de Moisés cuando él se enojó. ¿Y que ese enojo causó? Pues que él no pudiera entrar a la tierra prometida. Pero sabes, a pesar de eso, Moisés tenía algo muy importante, que a pesar de que fue disciplinado con algo que quizá a él le dolió, pero él tenía vida espiritual. Y tanto fue esa vida espiritual que, fíjate, la Biblia menciona que el enemigo quería, que el enemigo y un ángel estaban peleando por donde se encontraba Moisés. Porque era tanto el impacto que tenía Moisés sobre el pueblo, que incluso si el enemigo lograba ese objetivo de encontrar el cuerpo de Moisés, el pueblo nuevamente lo iba a idolatrar. Y por eso a veces la influencia que nosotros dejamos es muy importante, debe ser muy importante a nuestro alrededor. Tú debes procurar, si eres padre de familia, ¿cuántos padres de familia hay aquí en esta mañana? Que tu vida espiritual sea la que deje el legado dentro de tu hogar. Mira, pues lo material, hay muchos de ustedes que quizá no les dejaron herencias, pero con su trabajo y esfuerzo lograron conquistar algo, ¿sí o no? Pero sabes, el legado espiritual es lo que va a marcar, ahora sí, la palabra un legado en tus generaciones. Mira, si tú no tienes la posibilidad de dejarle algo a tus hijos, créeme que ellos pueden lograr cosas con su propio esfuerzo. Pero un legado espiritual trasciende generaciones, trasciende las palabras humanas. Por eso la palabra de Dios
como ha tenido vida espiritual, trasciende generaciones. ¿Cuántas veces este libro no ha sido leído por generaciones? Y yo quiero que tú te des cuenta. Yo leía también en esa mañana, veía un video. Por ejemplo, hace 100 años hubo personas que habitaron esta tierra, personas que tú y yo ni tenemos idea de quiénes fueron. Por ejemplo, tu descendencia, tú no conoces quizá o no tienes idea quién fueron tus generaciones pasadas hace unas 4 o 5 generaciones. Y fueron personas que habitaron aquí en Taxco, que hace 100 años, ¿cuántos años tiene Taxco como ciudad? ¿Alguien sabe? Como más de 500, imagínate. Nosotros no conocimos a los primeros habitantes de aquí en Taxco. Y esos habitantes que estuvieron hace 500 años, ni siquiera se imaginaron que Taxco se iba a poblar de una manera muy grande. Quizá las personas que tienen más edad y que están en este lugar pueden decir que hace 50 años Taxco no estaba tan poblado como el día de hoy. Y mira, en un futuro, si todavía Jesús no regresa, habrá personas que habiten en esta tierra. Habrá personas que incluso habiten en nuestros hogares, en nuestras casas, que con tanto quizá esfuerzo tú hiciste, pero así es la vida. Esta tierra será para alguien más, será para tus generaciones, será para tus nietos, bisnietos, tataranietos. Y mira, y a lo largo de la historia, nuestro nombre se irá borrando. Por eso debemos aprovechar el presente, debemos aprovecharnos cada uno de nosotros como hermanos en Cristo. Porque mira, en 50 años, quizá, o en 100 años, si es que todavía no llega Dios, ¿quién se va a acordar de nosotros? ¿Quién se va a acordar de este momento? Y por eso es tan importante que nosotros entendamos el regalo de la vida espiritual. Por eso la Biblia dice: y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabes por qué la vida de estos hombres de Dios, de Pablo, de Pedro, de David, que tienen miles de años que han pasado y todavía los nombramos en este tiempo? Porque tuvieron una vida espiritual que ha trascendido generaciones, que ha trascendido siglos, y por esa vida que ellos tuvieron, nosotros nos sirven como ejemplo para que nosotros podamos darnos cuenta que si nosotros tenemos vida espiritual, nosotros vamos a influenciar por muchas generaciones. Pero si nosotros estamos muertos espiritualmente, no va a pasar nada. Y todo es por la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice en el verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que opera en las personas que no conocen de Dios. Y ese espíritu es, dice la palabra de Dios, que son los hijos de desobediencia. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Pero también debes darte cuenta que hay hijos de desobediencia. Y eso es porque tienen un espíritu, repite conmigo, un espíritu de rebeldía, de muerte, ese espíritu carnal que nos heredó Adán y Eva y que está presente en cada persona. Pero que cuando conocemos a Dios, cuando esa gracia toca nuestra vida, toca nuestro corazón, somos transformados. Y por eso es tan importante que tú y yo hoy entendamos la palabra gracia, porque la palabra gracia es algo con lo que debemos vivir todos los días de nuestra vida. Porque si no tenemos gracia, se acabó la historia. Si no hay gracia sobre tu vida, si no hay gracia de Dios sobre ti, en vano podemos estar trabajando. Por eso hay que asegurarnos, repite conmigo, hay que asegurarnos en que la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Por eso la Biblia decía que en los cuales anduviste en otro tiempo. A ver, pregúntale a tu vecino, ¿y tú en qué andabas? No, pues les da pena, ¿verdad?, decir en lo que andaban.
Apenas bajaba ahí, bajando de Montetasco con Memo, me decía, mire pastor, aquí yo me ponía bien borracho. A lo mejor cuando tú vas a un lugar y recuerdas, híjole, aquí hacía esto, lo otro. Pero eso fue en otro tiempo. Repite conmigo, en otro tiempo. Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, dice, haciendo la voluntad de la carne, dice, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando nosotros todavía hacemos cosas de antes, es porque todavía tenemos cosas en nuestro corazón, como dice aquí la palabra de Dios, nos dejamos guiar por los deseos de nuestra carne. Mira, con eso vamos a lidiar todos los días de nuestra vida, porque mientras tengamos este cuerpo, hazte así, tócate, mientras tengas ese cuerpo tiene deseos y tiene voluntad. También lo que está en nuestra parte del alma, esa que no se puede ver, también tiene deseos, también tiene voluntad. Por eso ahí cuando tú tomas una decisión, ¿dónde la tomas primeramente? ¿Con la carne o con la cabeza? Con la cabeza, porque en tu alma también hay un deseo y una voluntad. Y por eso es muy importante el tener valores, el tener principios. Y para eso es la palabra de Dios, para que nuestra área de la mente, del alma, de nuestro cuerpo, de nuestro deseo y de nuestra mente tengan una dirección. Por ejemplo, en el área carnal, pues uno tiene una educación. Por ejemplo, uno cuando llega a un lugar, pues dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias. Es porque ha recibido una educación carnal. Pero la educación que está dentro de ti, la recibes por medio de la palabra de Dios. Por eso cuán importante es que nosotros seamos instruidos por la palabra de Dios. Porque si no está la palabra de Dios presente en tu voluntad, en tu mente, dice la palabra que estaremos haciendo la voluntad de la carne, dice, y de los pensamientos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero verso 4, repite conmigo, pero Dios. Dice en la Biblia que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dice el verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Y esa es una palabra que la Biblia en el Nuevo Testamento enfatiza mucho, la gracia. Que tú puedas entender que la gracia se necesita en este tiempo. Tú necesitas gracia para poder ser acepto, para poder vivir allá afuera. Necesitas gracia para no contaminarte. Necesitas gracia para poder crecer. La gracia es la sustancia que más necesitamos en este tiempo para poder lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. La iglesia necesita gracia para poder crecer. Por eso cuando tú lees el libro de Hechos y ves la primera iglesia, la primera comunidad cristiana, la Biblia dice que esa iglesia halló gracia, dice, delante de todo el pueblo, y que cada día se añadía a la iglesia aquellos que iban a ser salvos, porque había una parte muy importante que se llamaba gracia. Y la iglesia necesita hallar gracia con los de allá afuera. Para poder crecer, sí se necesita un trabajo, sí se necesita pues compartir del evangelio, pero hay algo más que se llama gracia para poder ser aceptos a los que están allá afuera. Te digo algo, quizá tú no eres del agrado quizá de mucha gente allá afuera, y quizá nos pueden ver con ojos pues de diferente, pues a lo mejor de envidia, rencor, diciendo, ay, ese cristianito,
ay, como que se cree mucho, ya se cree acá bien santo. ¿Sabes? Allá afuera, tú y yo somos muy atacados. Allá afuera no desean que te vaya bien. Pero si te va bien, debes entender porque hay una gracia que Dios te ha dado. Y lo que debemos orar en este tiempo es que Dios nos dé gracia. Tú necesitas gracia para poder salir cada día y poder encontrar ese sustento que necesitas para tu hogar. Los negocios necesitan gracia para vender en este tiempo. La ciudad de Taxco necesita gracia para poder restaurarse de todo el daño que se ha hecho en todos estos años. Allá afuera, si tú preguntas a los gringos, dicen no, Guerrero, estado rojo, peligro, no vayan a Guerrero. En los Estados Unidos se anuncian a qué lugares es bueno ir, qué no ir. Y si yo apenas este viernes vi mucho turismo y dije, Señor, gracias, porque es pura gracia que la gente esté viniendo a visitar a nuestra ciudad. Y como ciudad tenemos cosas buenas, pero también todo lo que se ha hecho a lo largo de tantos años ha perjudicado, y solamente te digo, es la gracia de Dios sobre la ciudad que todavía podemos ver pues todo eso, que a pesar de lo que ha pasado, y te pregunto, ¿han pasado cosas fuertes en la ciudad, sí o no? Pero cosas muy fuertes, ¿sí o no? Entonces cuando tú veas a un gringuito, un europeo, un chilango ahí caminando, tú debes darle gracias a Dios, porque eso se llama gracia. Porque te preguntaría ¿a ti te gustaría ir a un lugar donde hay violencia? ¿Donde hay inseguridad? ¿Tú qué dirías? No, pues mejor hagamos un esfuerzo mayor y vámonos a otro lado donde estemos en paz, donde podamos disfrutar, donde podemos estar en tranquilidad. Y sabes, si la gente, el turismo ha decidido venir a Taxco es porque realmente le gusta, porque realmente quiere conocer, porque realmente pues le llama la atención la ciudad, la plata, pues quizás las personas, la gastronomía, y debemos darle gracias a Dios por eso. Cada vez que yo veo a un turista o voy en mi carro, en mi moto, mira, yo siempre le doy la preferencia. Porque hay personas que hasta les pitan, que porque ahí va la gente caminando, si se están metiendo en el carril. Pero yo decía, ¿cómo vamos a insultar a nuestros propios turistas? Que ellos son los que nos dan el sostén de cada día a nuestra ciudad. Debemos de tratarlos con honor, con respeto, como si fueran las personas más importantes. Por eso cada vez que tú veas un autobús, tú di Señor, gracias. Porque tu gracia está siendo reflejada sobre esta ciudad. Porque créeme, como ciudad, como sociedad, no mereceríamos que nos fuera bien por tantas cosas que han ocurrido en nuestra ciudad. Tanto derramamiento de sangre inocente, muertes, corrupción, malos tratos. Debemos darle gracias a Dios porque podemos ver bendición en nuestra ciudad todavía. Y por eso es tan importante que también no solamente ores por tu familia, ores por tu hijo, ores por tu vecino. Es tan importante que tú ores por la ciudad. Porque si a la ciudad le va bien, a nosotros nos va bien. Amén. Y por eso la Biblia, vamos a seguir leyendo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate, ¿para qué es la gracia? Por eso te decía que cuando una persona tiene vida espiritual, ese legado trasciende generaciones. ¿Sabes? Quizá Jacob ni se sabía esa historia de su abuelo Abraham. O quizá el pueblo de Israel en esos 400 años que estuvieron esclavos ni se acordaban de la decisión que tomó un hombre llamado Abraham, que a pesar de vivir su peor momento de esclavitud, había un propósito que iba encaminado para bien
para ese pueblo, gracias a la decisión que tomó Abraham. Y por eso te digo, quizá estés pasando un momento de aflicción que parece de muerte, esclavizante, frustrante, como lo pasó el pueblo de Israel durante 400 años, pero había una promesa de parte de Dios con Abraham diciendo: yo le voy a dar una tierra a tu descendencia, yo voy a bendecir a las naciones, a las familias de la tierra a causa de ti. Y sabes, a pesar de que estaban en esclavitud, tiempo después Dios encaminó para que Israel fuera una bendición para las naciones de la tierra. Por ejemplo, en el caso de Daniel, una persona que era hebrea fue de bendición para un rey llamado Nabucodonosor, que era pues de otra nación, de otro imperio, y fue de bendición. En el caso de José, fue de bendición para ese faraón en Egipto. Tú no sabes si tu familia, si tu descendencia en algún momento, en alguna etapa de su vida será de bendición para un inconverso. Y que ese legado que tú estás trabajando en este tiempo, que estás perseverando, estás luchando, estás enfrentando gigantes, en algún momento va a tener su recompensa. Por eso la palabra dice aquí: y para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Mira, por ejemplo, yo no conocía a mis abuelos y ellos tomaron una decisión muy importante de ser, por ejemplo, durante la familia de mi mamá. Mis abuelos fueron los primeros en un rancho allá en Michoacán, en un pueblito, ser los primeros en conocer del Evangelio. Y esa decisión vino pues a cambiar el destino de toda una familia. Y mira, mi abuelo ni me conoció, pero como su descendencia yo estoy haciendo algo bueno. Estoy guiando una iglesia. En el caso de mi papá también. Cuando él decidió tomar una decisión, no se imaginó que todo iba a cambiar para bien. Por eso la historia, desde el momento en que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, cambió para bien. Por eso no te desanimes. Mira, todos los hombres de Dios, las mujeres de Dios, en algún momento enfrentaron batallas, enfrentaron crisis, enfrentaron enfermedades, enfrentaron problemas familiares, pero Dios les dio la gracia porque había una decisión que ellos habían tomado. Por ejemplo, en el caso de Jacob, él dice que hizo un pacto con Dios cuando salía huyendo. ¿Recuerdan esa historia que salía huyendo de su hogar porque su hermano lo quería matar porque se había robado esa bendición? Pero él hizo un pacto con Dios y le dijo: Señor, si tú me bendices, si tú me acompañas a donde quiera que yo voy, y tú me levantas, me bendices. Él hizo un pacto de decirle: de todo lo que yo gane, el diezmo voy a dar para ti. Y tiempo después se enfrentó con un problema familiar. En el caso de José y sus hermanos, ustedes conocen la historia. Y aparentemente hubo una aflicción, porque la Biblia dice que él tenía un espíritu muerto y que hasta que volvió a ver a José revivió su espíritu. Pero que al final la obra de Dios se cumplió en esa familia, porque José fue el encargado de restaurar su hogar y de llevarse a toda su familia a vivir para que no murieran de hambre en ese tiempo de sequía que estaba enfrentando todo el mundo. Y la Biblia está registrado que ellos fueron bendecidos, que en esa tierra empezaron a crecer, empezaron a multiplicarse, porque había una palabra, había una decisión que tomó Jacob de decir: pues voy a entrar en pacto con Dios. A lo mejor tú dices: es que yo ya pacté y no he visto lo que pues quizá yo anhelaba. En su momento ese pacto va a dar frutos. Por eso la Biblia dice: nunca te canses de hacer el bien. ¿Recuerdan ese pasaje? Si me lo pueden buscar. Nunca nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo, repite conmigo, en su tiempo vamos a cosechar. Porque hay personas que dicen: no, es que yo ya hice esto.
Yo ya hice lo otro. A veces en problemas dentro del hogar, no, pues es que yo ya me estoy portando bien, yo ya intenté hacer esto, lo otro, y entonces como que lo hacen por algo momentáneo. Cuando la Biblia dice, no te canses, repite conmigo, no te canses de hacer el bien. Ahorita en lo que lo tienen, hazte esta otra pregunta: ¿te has cansado de hacer algo? Mira, lo que yo le digo a Dios como pastor, créeme, yo le oro al Señor, que nunca me canse de servir. Porque en el día que yo me canse de servir, se acabó el ministerio para mí. Dice aquí, Gálatas 6, verso 9, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, ¿qué? Si no desmayamos. ¿Cuántos de aquí ya están casi desmayados? Decir, no, es que ya lo hice varias veces, ya. Tú vas a ver el resultado si no desmayas. Pero no te debes de cansar, no debes de tener esa actitud, es que ya lo hice, es que ya lo intenté una y otra vez. La Biblia dice, pues sigue, no desmayes. Solamente date cuenta de esta palabra. ¿Qué tiene que pasar para que la Biblia dice, si no desmayes? ¿Cuántas veces tienes que intentarlo? Todos los días, en cada momento. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho, es que ya lo intenté? Pastor, es que ya lo hice, ya traté de hablar con él, ya traté de hablar con ella. ¿Cuántos han dicho alguna vez eso? Ya lo intenté. Pero Dios dice, no te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo, recuerda que el tiempo de Dios es el perfecto, tu tiempo no. Dios sabe cuándo. Quizá Jacob estaba diciendo, yo quisiera que mis hijos se llevaran bien, pero no era en el momento que Jacob decía, sino fue tiempo, año después, cuando vino esa reconciliación entre los hermanos. Y la Biblia dice que la reconciliación dice que todos lloraron, se abrazaron, y José les dijo, no se echen la culpa a ustedes. Todo esto fue por parte de Dios, para bendición y no para muerte. Por eso lo que tú estás enfrentando y ves como quizá una maldición, algo para perder, Dios lo puede encaminar para bien. Así que dile a la persona que está a tu lado, no te canses. Eso es lo que Dios te dice hoy, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo tú vas a ver el resultado. Regresamos a Efesios. Y dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, así que la gracia no proviene de ti. Cuando tú conoces a Dios y te empieza a ir bien, no es por ti, no es por tu talento, no es por tu capacidad, es por gracia. Créeme que esto que yo veo el día de hoy no es por mí, es por la gracia de Dios. Y lo que veremos el día de mañana no será por nosotros, será por la gracia de Dios. Por eso hoy les voy a recetar una medicina que se llama Ubicatex, para que se ubiquen. ¿Ya la notaron? Ubicatex 600 miligramos, porque algunos necesitan ubicarse. ¿Cuántas personas se han engrandecido? Se han llenado de soberbia, de orgullo, por decir, como que ya sé predicar, como que las almas me siguen, como que sí tengo talento, como que sí soy bueno para esto. Que nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Porque cuando nos mantenemos ubicados, mira, Dios se encargará de llenar esas áreas. Mira, todos necesitamos y se siente, créeme, bonito cuando alguien te reconoce. Créeme, pues siento, padre, que dicen, pastor, ¿qué mensaje se aventó? Yo dije, híjole, pues qué bueno, qué bendición. Y sientes bonito, la verdad, cuando te reconocen, cuando te dicen, pastor, usted es bueno, es una buena persona, y pues sientes bonito. Pero siempre tomarnos esa pastillita de Ubicatex. ¿Ya la notaron?
Ok. Siempre estar ubicados. Porque la Biblia dice, Dios ama al corazón sencillo. Pero Dios resiste, ¿qué? A los soberbios. Entonces, si tú estás encontrando resistencia en una área en tu vida, examínate y ve si en ti no hay orgullo, no hay soberbia. Porque en la humildad está la gracia de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La gracia, repite conmigo, la gracia es un don de Dios. No es que pues estás bonito o estás bonita o en que pues eres una persona que le agrada a todo el mundo. No, la gracia proviene de Dios. Y mira, aquí hay personas que Dios les ha dado ese don de gracia, que encajan siempre donde quiera que vayan, que conocen a una persona y encajan bien. Eso es un don de Dios. Y eso es algo que tú le debes de pedir a Dios, que tú tengas gracia, para que cuando llegues a cualquier lado seas acepto. Qué bonito es cuando uno es bien recibido en otros lados donde no te conoce. Yo, por ejemplo, puedo decir que soy una persona pues que a todo mundo le caigo bien. Yo le caigo bien a los de mi trabajo, le caigo bien, pues espero que les caiga bien a todos ustedes, pues les caigo bien a mis compañeros de la escuela, pues le caigo bien a todo mundo. Pero eso es algo que yo he valorado mucho, porque le digo, Señor, gracias a esa gracia tú me has abierto puertas. Gracias a esa misericordia, pues tú me estás encaminando para pues hacer relaciones, para abrirme camino, conocer gente. Y créeme, eso es algo muy padre que Dios te puede dar. Así que alza tu mano en esta mañana y dile, Señor, dame gracia en este tiempo. Que haya gracia delante de los demás. Dile, Señor, que haya gracia primeramente en mi familia, en mis hijos, con mi pareja, qué sé yo. Dile que haya gracia en mi familia, que haya gracia en mi trabajo. Dile, Señor, que yo haya gracia en mi trabajo. Con mi jefe, con mi patrón o con mis empleados. Dile, Señor, dame gracia con mis empleados. Necesito hallar gracia delante de ellos para que no me defrauden, para que siempre mi negocio, mi trabajo, Señor, pueda ser prosperado. Y por último te vas a poner de pie y vamos a orar. Y vamos a leer estos últimos 2 versos que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia no se alcanza por obras. Decir, pastores, que yo soy muy bueno, ya hice esto y lo otro. Porque a veces también las obras pueden afectar nuestras vidas. Por ejemplo, cuando yo llevé allá la ayuda en Tetitlán, dije, pastora, esto fue por parte de la iglesia, no crea que fue mío. También fue gracias a Ray, que en el mercado consiguió mucha ayuda. Y le dije, pastora, pues mire qué bueno soy, aquí le traigo esto para que vea que pues yo soy muy bueno y tengo misericordia aquí de esta zona. No. Esta es una ayuda por parte de la iglesia. Y de este varón que se puso las pilas y consiguió ayuda. No es por obras, para que no nos gloriemos. Cuando hagas algo, un favor, hazlo de corazón, sin esperar nada a cambio. Y vamos a pedirle a Dios que su gracia sea derramada sobre cada uno de nosotros. Quizá tú te has dado cuenta con este mensaje que tú necesitas gracia en tu hogar, en tu trabajo, para que puedas ser acepto. Y por eso vas a poner las manos en tu corazón y le vas a decir, Señor, mi oración en esta mañana, Padre, es que tú pongas de tu gracia. Dile, Señor, hoy entiendo que la gracia es un don que proviene de ti, que la gracia no es ni por mi talento, ni por mi conocimiento, sino porque es, Padre, un don tuyo. Padre, y queremos en esta mañana pedirte con fe, Padre, creyendo en que nosotros recibiremos
ese don de gracia sobre esta iglesia. Que cada miembro de esta iglesia, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, recibirá esa gracia que necesita para este tiempo, para que puertas se puedan abrir, para que tu bendición, Señor, repose sobre cada uno de nosotros. Padre, derrama tu gracia en este lugar. Derrama tu gracia, Señor, en esta congregación. Que esta iglesia pueda ser acepta, Señor, en este pueblo. Que esta iglesia, Señor, pueda ser acepta, Señor, en muchos estados. Y que tú nos abras puertas de bendición, Señor. Que tu gracia, Señor, esté sobre los matrimonios, sobre los varones, sobre las mujeres, sobre los jóvenes, los niños, Padre. Que una gracia especial venga en este tiempo sobre cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser testimonio de tu gran amor. Padre, gracias por la salvación. Gracias por fijarte en cada uno de nosotros, Señor, para salvarnos. Quizá no merecíamos, Padre, ser llamados, pero tu gracia nos alcanzó. Y dile, Señor, gracias por tu gracia, porque tu gracia fue la que me alcanzó. Tu gracia, Señor, fue la que vino a mi vida como un regalo, Señor. Perdónanos, Padre, si no hemos vivido, Señor, conforme a esa gracia que se nos ha dado. Pero, Padre, queremos honrarte a ti. Queremos servirte a ti, queremos, Señor, que nuestras vidas sean agradables delante de ti. Y que tú, Señor, en este tiempo abras puertas. Padre, que todo cielo cerrado se abra en este tiempo. Padre, que tú abras caminos donde no los hay. Y que cada uno de tus hijos, Señor, pueda dar testimonio de cómo una gracia especial está fluyendo sobre cada uno de ellos. Padre, hay iglesia, levanta tus manos hacia el cielo y dile, Señor, derrama de tu gracia en este tiempo sobre mi vida. Dile, Señor, necesito de tu gracia en esta mañana. Dile, Padre, también derrama tu gracia sobre mis hijos. Ora por tus hijos, por tu matrimonio, por tu esposo, por tu esposa. Dile, Señor, que mi pareja, Padre, que mi esposo, mi esposa halle gracia en este tiempo delante de ti, Señor. Que mis hijos, Padre, si han estado perdidos, hoy tu gracia, Señor, los pueda alcanzar. Dile, Padre, yo creo en esa decisión que tomé hace años. Dile, yo creo en esa decisión que tomé, Padre, cuando decidí abrirte las puertas de mi corazón, en que la historia de mi vida va a cambiar. Padre, y sin importar que ahorita no vea ese fruto, esa respuesta, sin duda, Señor, yo la veré, porque tu gracia, Padre, a partir de ese momento que yo decidí aceptarte, vino sobre mi vida, porque yo fui salvo, Padre, y mis generaciones serán salvas. Padre, sopla vida en este día, sopla vida en cada familia, sopla vida en cada persona, Señor, y que tu bendita gracia esté sobre cada uno de nosotros en este tiempo. Padre, creemos que seremos bendecidos. Y hoy tú vas a orar con fe por el día de mañana. Dile, Señor, yo creo que seré bendecido. Dile, Padre, yo creo que puertas se me van a abrir. Dile, Señor, yo creo que me va a ir bien. Yo creo, Señor, en que tú levantarás mi familia. Yo creo, Señor, en que tú bendecirás esta ciudad. Padre, yo creo que Taxco será levantado. Padre, yo creo que tu iglesia será levantada. Padre, yo creo que cada familia, Señor, será restaurada, será levantada, porque tu gracia, Señor, se manifestará en estos tiempos. Dile, Padre, yo creo en tu gracia. Yo creo en ese don que tú vas a derramar en este tiempo sobre cada uno de nosotros. Padre, serán muchos testimonios, Señor, los que se escucharán a partir de este día, de cómo tu gracia será manifiesta sobre cada uno de nosotros. Padre, como pastor yo bendigo a cada miembro de esta iglesia, Señor, creyendo que esa gracia será manifiesta en este tiempo sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada miembro de esta iglesia, Señor. Levántalos, Padre, de una manera especial. Padre, que ellos puedan experimentar
ese don de la gracia sobre sus vidas, sobre todo lo que ellos hacen, Señor. Padre, que tu ángel acampe alrededor de cada uno de nosotros, que nos guarde nuestra entrada, nuestra salida desde ahora y para siempre, Señor, hasta el día en que tú nos llames, Padre, y que tu propósito, tu palabra, Señor, se cumpla en nuestras vidas, Padre, porque entendemos que tú nos vas a bendecir para bendecir a otros, Señor. Gracias te damos por tu bendita palabra, y dale gracias a Dios para terminar. Dile: Señor, gracias, porque yo sé que tu gracia estará sobre mi vida, porque sé que tu gracia me acompañará desde ahora y para siempre, Señor. Tu gracia estará sobre mi trabajo, estará sobre mi familia, sobre mis hijos. Dile: Padre, yo creo que tu gracia me acompaña, me rodea en este tiempo, y por eso yo te alabo y te bendigo y te doy las gracias, Señor. Y dale gracias, dile: Padre, te doy gracias por cada una de las cosas que estoy pasando en este tiempo, sean buenas, sean malas, Señor. Yo te doy gracias porque tú tienes todo bajo control. Gracias te damos en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dar un fuerte aplauso a Dios.